Bueno, acá estamos con el doctor Girisola en el estudio Piazzachi, quien nos va a comentar un poquito de forma breve los conceptos de tarjeta de crédito, sus respectivos intereses y qué hacer y no hacer ante una deuda. Bueno, primero que nada, muy importante, tarjeta de crédito. Tenemos la ley 25065, que es la que regula cómo van a ser los derechos y obligaciones de los contratantes. La verdad es que nosotros hacemos este reel, este video, este YouTube o como sea, para poder desasnar mitos que naturalmente hay en la sociedad y que la verdad no contribuyen a que haya un cumplimiento crediticio adecuado dentro de nuestro país. De hecho, somos uno de los países más endeudados por no tener la información y no conocer las herramientas que tenemos. Por eso, vamos a ir directamente, no a la parte técnico-jurídica de decirte qué dice la ley específica, porque si querés la dejamos en un link y la podés leer vos por tu cuenta. Sino vamos a ir más a la parte operativa, a lo cotidiano, a lo que pasa con la gente cuando tiene ese plástico, que después el crédito es gastar dinero futuro, que aún no tenemos, pero que pensamos tener en algún momento. ¿De qué nos dan ese crédito? A partir de la confianza. Nosotros tenemos ingresos que demuestran que tenemos capacidad de pago, eso construye una confianza, si cumplimos regularmente tenemos un scoring crediticio y ese scoring crediticio nos dice cuánta plata nos pueden prestar efectivamente en la vida real. Con eso te compras el tele, la heladera o todo lo que usas en la tarjeta. Ahora, ¿qué pasa? Si vos usás la tarjeta para gastar la vida cotidiana que no te podés dar, eso te va a generar un problema si es que no mejorás tus condiciones de ingreso en un futuro. Porque uno puede hacer eso si sabe que está trabajando, que se está formando, que está armando alguna unidad de negocio, que está generando algún ingreso pasivo, que le va a dar un rédito, entonces después va a poder cumplir sus obligaciones. Si estás haciendo esto y no tenés una proyección de ingresos futuros, ni unidad de negocio, ni inversiones, ni otros ingresos que puedan engrosar tu capacidad de pago, la verdad es que te vas a enfrentar ante una etapa complicada y compleja. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar primero, en una primera instancia, a un estado de cesación de pagos. ¿Qué es el estado de cesación de pagos? No es otra cosa que no poder cumplir con la totalidad de las obligaciones asumidas. Es decir, si yo me comprometí a pagar 2 millones, pero me ingresa 1 millón, y flaco, no te alcanza. Como no te va a alcanzar, uno, trabajando en la prevención, se va a dar cuenta de que, uy, no me va a alcanzar con esta situación. Por lo cual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que armar una estrategia paliativa si es que creo que en un futuro mis condiciones van a mejorar. Si sé que mis condiciones no van a mejorar, me tengo que preparar con una estrategia de choque. Dice llanamente, ¿qué significa esto? Saber que uno va a caer en un estado de incumplimiento de pagos y que va a asumir las consecuencias, que es tener una mala calificación crediticia y que te atormenten día a día los bancos, en primera instancia, los money markets, si es que estás en Mercado Pago o en la naranja o alguna otra billetera virtual. ¿Qué pasa? Con todo esto, la primera estrategia que utilizan del otro lado, que tuvieron confianza y te dieron plata, es querer cobrarte. Como lo hacen, te atormentan a mensajes. Van a llamarte a vos, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu hijo y a tu tío, o a quien sea de tu familia, para generar presión. ¿Eso es legal? No. No es legal, pero es una práctica que acá, por lo menos en Argentina, se realiza a modo cotidiano. Y es la principal herramienta que tienen. ¿Para qué? Para generar presión, que la gente asuma esa presión como propia, le genera un estrés tan grande, tan fuerte, que lo que hace es que uno salga a buscar de todos lados para pagar esas tarjetas, que ya te digo, si encima que estás en una situación de incumplimiento de pagos, que ya pasaste por el estado de cesación de pago y salís corriendo a buscar otro préstamo a una tasa
altísima para pagar esta tarjeta, no hagas eso, es una mala decisión. La verdad que lo mejor es asumir la responsabilidad y decirle en primera instancia al banco, no te puedo pagar. Discúlpame, pero no puedo pagarte. ¿Por qué? Porque no tengo ingresos suficientes para pagarte, por lo cual priorizo la vida cotidiana y así me permite la Constitución hacerlo y la ley también de tarjeta de crédito que regula los procedimientos en caso de incumplimiento de pagos. Para eso existen. La verdad es que el banco ahí lo que va a hacer es esperar hasta 3 meses. Si ve que no podés pagar, lo que va a hacer es básicamente venderle la deuda tuya a un costo mínimo a algún estudio jurídico o a estudios que se dedican justamente, específicamente a hacer ejecuciones de tarjeta de crédito. ¿Qué hacen ellos? Compran una cartera de créditos a un precio muy bajo y después de esos 3 meses son los que entran en el juego. Y cuando estos estudios entran en el juego, ¿qué pasa? Vos te llaman y te dicen, hola, te hablo del estudio jurídico tanto, para cobrarte tal deuda que la tenemos en nuestra cartera y representamos a tal entidad. La verdad es que ahí lo que sucede es que ellos van a intentar cobrarte todos los intereses compensatorios, punitorios, el monto total de la deuda. Recordemos que acá ya pasaron 3 meses de toda esta situación de incumplimiento de pagos. Lo que tenés que hacer vos para defenderte de esa situación, primero es no pagar en la primera instancia. No porque no quieras pagar, sino porque al principio esto ya es una negociación. Nunca te lo van a plantear así, pero sí es una negociación. La gente que ya viene presionada por la cantidad de llamadas que recibió del banco durante los 3 meses anteriores, ya llega a esta instancia muy abatida, muy traumada también, porque te amenazan con herramientas como el embargo, como la inhibición, como la prenda. Si hay una prenda ya es otra situación a discutir en otro momento, pero bueno, hay diferentes herramientas que tienen para presionar desde el punto de vista legal, técnico legal. Pero bueno, no significa que puedan ser utilizadas en todo momento, porque cada herramienta puede ser utilizada en el momento adecuado y en el proceso adecuado. Acá todavía no hay un proceso. Acá lo que hay en este transcurso, que llevamos ya 3-4 meses, es una negociación entre dos partes privadas. Una que le prestó un servicio y la otra que incumplió con el pago de ese servicio. Volvemos al punto. Tiene la deuda del estudio jurídico. Te llama, te quiere ejecutar, te amenaza con ejecutarte y quiere cobrarte lo que debías, más los intereses, compensatorios, punitorios, más los honorarios. Ahí realmente lo que vas a hacer es no pagar. Porque si pagas ahí, vas a pagar todo 3 veces más. Nosotros lo que te recomendamos es que planees una estrategia de reducción de deuda, que solicites una quita, o una remisión, o un acuerdo nuevo que permita generar un pago. Y a su vez, que propongas pagarlo en cuotas. Entregas un monto y de otra parte la financias. Ahí lo que vas a lograr en esa primera instancia es que haya una reducción del monto total de la deuda, porque el estudio jurídico al fin y al cabo la pagó al 20% con todos los mayores costos, al 20% de lo que realmente representa el monto de la deuda, así que tiene capacidad de negociación. ¿Qué te quiero decir con esto? Las quitas que se pueden lograr y pueden ir desde un 40, 50, 60 hasta un 65, 70%. La realidad es que los que te dicen no, las deudas prescriben, pasan tal cosa, eso no funciona tan así. ¿Por qué no funciona tan así? Porque en realidad hay instancias previas en que ya fuiste intimado al pago y que podrían hacer caer una posible prescripción. Por lo cual no es lo más recomendable no pagar nunca. Nosotros en el estudio lo que planteamos es que hay que negociar con información y entender los tiempos. Y en sí, cuando decimos que hay que pagar, hablamos de que hay que pagar las deudas que realmente no están prescritas o que pueden
caerse esa prescripción. Pero la verdad es que las deudas de más corto plazo, las que tienen 5 o 6 meses, y no te vamos a recomendar que esperes 3 años con todas las consecuencias que eso tiene, para después intentar interponer una prescripción. La verdad es que hay que pagar. Si uno, además por una obligación natural, en algún momento asumió un compromiso, tiene que tratar de cumplirlo en la medida de sus condiciones. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer por vos. Tratar de defenderte y de demostrar que hay voluntad de pago, porque lo importante siempre es voluntad de pago. Para lograr una buena negociación vos tenés que demostrar que tenés voluntad de pagar, pero que hoy no tenés los medios. Entonces, ahí eso es lo que se plantea. Generalmente dura 3 o 4 meses esa negociación. Ahí después, nuevamente, uno vuelve a pedir otra quita más y va a terminar pagando alrededor de un 30, 40, 50% de la deuda, dependiendo de las condiciones particulares del caso. Pero generalmente se logra una quita. Por lo cual, esta es la mejor forma de salir. Ahora, la verdad es que hay que pensar también que una cosa es tener una sola deuda y otra cosa es tener diferentes tipos de acreedores. Entonces ahí ya quizás hay que pensar en una estrategia de bola de nieve, resolver primero las deudas que más intereses tienen. ¿Cómo es la bola de nieve, doctor? Básicamente la bola de nieve es una estrategia que lo que te permite primero es representar todas las deudas que vos tenés. Una vez que vos representás todas las deudas que tenés, lo que haces es ponerle el número de intereses que vas a pagar por cada deuda. Obviamente, porque las deudas generan intereses. El dinero no es gratis. Por lo cual, esos intereses vos vas a tratar de reducir primero las que más intereses tienen. Y después vas a ir por las deudas que menos intereses generan. Cada tipo de deuda genera un tipo de interés diferente. O sea que se trataría de seleccionar todas aquellas deudas que generan mayores intereses para cumplirlas como obligaciones primarias. Tratar de llegar a un acuerdo y poder negociar con esa entidad financiera de forma mucho más rápida, antes que esos intereses sigan incrementando. Sí, y también la capacidad ejecutiva que tienen. No es lo mismo, justamente, muy importante esta consulta. Primero atacamos la que más intereses tienen, pero también miramos quién es el acreedor que no está queriendo ejecutar, porque si es un acreedor con mucha capacidad de ejecución, es decir, que tiene un respaldo económico, legal, para poder lograr una ejecución de la deuda, también depende del monto, primero habría que pensar todas las condiciones. Por eso nosotros lo primero que hablamos siempre es de planificación y de organización y de estrategia. Porque esa es la verdad. Esa es la realidad de la cual uno puede salir de las deudas. En alrededor de 2 años ya logra tener su historial crediticio renovado y con nuevo puntaje. ¿Por qué hablamos de mínimo 2 años? Porque generalmente el historial crediticio describe nuestros últimos 2 años de operaciones. Y bueno, la verdad es que cuando se llega a un estado de situación del que estamos hablando es porque ya estás en nivel 5, está difícil el pago y lo que nosotros te ayudamos es a resolver la situación, a cumplir con las obligaciones para reponerte, levantarte y que puedas seguir adelante. Ahora, la verdad es que también en todas estas situaciones hay un elemento psicológico que es fundamental en todos los momentos, porque justamente estos acreedores operan mediante la presión y eso genera mucho daño psicológico, por lo cual nosotros, además de que vengas al estudio, te recomendamos que vayas a un psicólogo que nos ayude a comprender esto y a internalizarlo. Porque se trata de internalizarlo, de comprender lo que nos está pasando, asumir las obligaciones que tenemos y ser conscientes, planificar una estrategia y ejecutarla. Sea cual sea la situación, hay que ejecutarla. Y luego, después de que todo esto se hizo mediante una representación con un colega profesional que va a poder acompañarte, o si no tenés los medios, bueno, tendrás que hablar por tus propios medios de la mejor manera posible, que no es lo más recomendable, porque no es la misma defensa que puede tener un profesional que la que puede ejercer uno por su propia cuenta.
Por lo cual, siempre te vamos a recomendar que busques una opinión y consultes una opinión de un profesional que te asesore y acompañe. Por último, después de todos estos meses que pasaste de una transición compleja, con altos niveles de estrés, sale el sol. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estas deudas pasan, el historial crediticio Suenan y vibran los celadores porque estamos trabajando, estamos en la oficina, en horario laboral todavía. se renuevan, entonces después de 2 años ya se vuelve a tener un buen historial crediticio, un buen scoring bancario que te va a volver a permitir insertarte en el sistema financiero.